Les agradezco pues obviamente que nos estén acompañando el día de hoy, lunes 24 de junio del 2024. Hoy particularmente vamos a platicar sobre el tema de los análisis de los estados financieros. Comentaba que vamos a ver los 4 estados financieros básicos, para qué les pueden servir, que principalmente para tomar decisiones corporativas, para tomar inclusive decisiones de recuperar empresas, para la toma de decisiones en temas laborales, para la toma de decisiones en temas fiscales y particularmente en el tema financiero, que es el que más nos atañe, ¿no? Cuando realmente identificar si una empresa, una entidad es rentable, cuando podría visualizar si la opción es seguir con la compañía, si me tengo que apalancar por medio de mis clientes, de mis proveedores y de mis acreedores, o qué es lo que tendría que hacer, inclusive ver si en este caso, en este sentido, el flujo de efectivo es necesario conforme a mi propia operación. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Platicaba que le agradezco pues, particularmente al staff que me acompaña el día de hoy, que es el ingeniero Jonathan, por acompañarme en esta transmisión. Sí los invito a que pregunten, a que consulten. Creo que va a haber mucha tela de dónde cortar. Voy a dejar algunos ejercicios entre los intermedios con el ánimo de poder hacer un poquito más práctica esta actividad de poder hacer un análisis financiero ideal o real y obviamente que nos pueda ayudar a poderlo implementar en la marcha del negocio. ¿Qué es lo que nos encontramos allá afuera? Y traigo aquí material, bastante material, en el sentido de cómo me entregan a mí, por ejemplo, información, balanzas, para poderlas revisar y derivado de ahí cuáles son las mejoras que se pueden tener en temas financieros apegados a las normas de información financiera y en este sentido cuáles son las recomendaciones que se llegan a hacer. Hoy, pues obviamente ya pasadas el tema de las declaraciones anuales de persona moral, en este ejercicio no nos solicitaron de alguna forma los 4 estados financieros básicos. Sin embargo, creo que hay mucha tela de dónde cortar en el sentido de que estos estados financieros básicos son el principal eje para la toma de decisiones. ¿Qué me puedo encontrar? Y nada más a modo de preámbulo para que ustedes, yo creo que vamos a coincidir con los cuestionamientos e inclusive con los comentarios que nos llegan a hacer muchas veces los dueños, los empresarios, los socios y los accionistas de las empresas. Muchas veces te preguntan, oye, a ver, tengo una utilidad de 2 millones de pesos, sin embargo, no la veo reflejada en la parte de bancos. Oye, desconozco cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, cuáles son, en este caso, las inversiones que yo realizo, ¿no? Que ahí ya van 2 estados financieros que podemos utilizar. En el primero, la aplicación del flujo de efectivo, ¿sale? La entrada y la aplicación del flujo de efectivo para saber en qué me gasté justamente ese dinero, que va a ser un análisis que va a ser bien interesante que lo podamos empezar a dominar. El segundo, evidentemente, el estado de resultados integral para poder identificar y derivado de ahí hacer una mejor toma de decisiones. Voy a empezar con los 4 estados financieros básicos, porque evidentemente, y reduzco un poquito esta parte, son la base principalmente de los otros estados financieros especiales, ¿no? Que ya platicaba un par de los que vamos a ver, que sería el consolidado, y en este caso puede ser el de la adquisición de un negocio. Muchas veces, por ejemplo, y ahí nombro mucho el tema de la norma de información financiera C8, que habla particularmente sobre el tema de los activos intangibles, y pudiera ser que a mí me estén ofreciendo una empresa que tiene un activo intangible interesante. ¿Cómo puedo hacer el reconocimiento en materia contable y financiera? ¿Cuáles, en este caso, para qué me van a servir los estados financieros? ¿Qué información puedo requerir? ¿Cuánto me va a costar? Porque evidentemente tengo que hacer un cálculo inclusive de los impuestos y de los activos y de los pasivos que pudiera y del propio patrimonio que pudieran tener estas empresas que están en la parte de consolidación o en la parte de la adquisición del negocio. Entonces va a ser bien interesante pues hoy la plática que vamos a tener, el curso. Particularmente les adelanto pues justamente esta parte. Los invito a que pregunten, a que consulten. Con mucho gusto, si tengo la respuesta de primera instancia para evitar confusiones, con mucho gusto se las otorgo.
Si de momento no la tengo, me la quedo y con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes. Y les comentaba que vamos a hacer una dinámica para regalar un par de libros, que eso va a ser pues ya regresando inclusive del receso, que se lo tenemos a las 11 de la mañana, ¿verdad, Inge? Ok, a las 11 de la mañana, regresando a las 12, hacemos justamente la dinámica, ponemos ya un caso especial y empezamos vamos a regalar un par de libros del maestro Mauricio Reina, ¿sale? Entonces, digo, para que los tengan, creo que son libros interesantes, importantes, que, pues, bueno, digo, a mí que me encanta un poquito ahí meterme y soy muy metiche en temas jurídicos. Hay cosas interesantísimas en materia jurídica de los últimos días, ¿no? Y nada más les pongo en contexto lo siguiente, para que lo tengan ahí muy presente. Y también otra cosa importante, porque se viene el tema de fiscalización importante, interesante. Entonces les hago ese par de comentarios, simplemente para abrir boca y tener este pequeño preámbulo. El primero, la reforma importante al tema de amparo. Vean realmente cómo se están transgrediendo muy probablemente derechos que ya se adquirieron del pasado y evidentemente pues puede estar afectando la esfera jurídica del gobernado. Entonces yo los invito a que estudien, a que lean, a que compartan. Inclusive ahí tenemos algunos foros de discusión, de comentarios, porque es importante que nosotros como profesionistas nos hagamos de un criterio personal y jurídico, contable, fiscal, laboral. ¿Para qué? Para poder asesorar de manera correcta de primera instancia y para poder brindar de alguna forma alternativas a todos nuestros clientes. Entonces, ese es un primer comentario que los invito a que lean, a que se metan un poquito ahí al tema jurídico del amparo, porque se vienen cuestiones cuando es un medio de defensa importante, interesante. Que ahí es importante, vaya ahí el comentario es súper importante en todas las etapas, dependiendo el abogado o la estrategia en materia legal, particularmente en el tema de créditos fiscales, agotar el principio de definitividad. ¿A qué me refiero? A que si voy a iniciar por estrategia con el juicio de nulidad hablando de créditos fiscales, pues obviamente planteé desde esa primera etapa, recurso de revocación, pudiera ser juicio de nulidad, pudiera ser inclusive que me salte el tema del recurso de revocación, pueda ser un tema de revisión porque la resolución por parte del tribunal no fue favorable, e inclusive ya irme a otro medio de defensa como pudiera ser el tema del amparo, dependiendo. Entonces, creo que hoy nos están transgrediendo cuestiones y es aquí, independientemente del tema del partido, en donde nosotros como profesionistas debemos de levantar la mano particularmente para poder exigir los derechos, particularmente de cualquier ciudadano, como el de nuestros clientes y el de nosotros mismos. Entonces, ahí los invito a que se metan un poquito al tema del estudio. Más adelante, si gustan, o en otro curso, podemos ver temas un poquito ya más jurídicos, contables, que les puedan ayudar a ustedes para poder tener un mejor criterio y que tomen lo mejor, ¿no? Como en la vida. Yo el día de ayer, y nada más antes de entrar ya en materia, fíjense que hablando justamente de este análisis de los estados financieros que platicamos, que es para la toma de decisiones, ayer, no les hago el spoiler, pero muchas veces tomamos decisiones no teniendo la información correcta, esperando pues que venga lo peor. Digo, y ayer fui a ver justamente esta película de Intensamente y creo que me dejó una reflexión, particularmente ya como adulto, y yo creo que esa película reflexiona más hacia los adultos que a los niños, pero te deja realmente pensando que la toma de decisiones de manera general muchas veces la hacemos con la falta de información necesaria para tomar la mejor decisión y la hacemos pensando que viene lo peor. Hay que ser más cautos, hay que ser un poquito más, y esa yo creo que es la reflexión, porque hoy no traje reflexión en mi material, creo que esa es la reflexión. Hay que hacernos llegar de todos los datos, en general, del historial, y obviamente tomar las decisiones ya con las bases necesarias para que en este caso lo que yo elija, porque recordemos que en este sentido el decidir es renunciar a otra situación, ¿no? Hablando un poquito ya de temas filosóficos, ¿no? Si yo elijo, por ejemplo, entre tomarme este café o este vaso de agua, pues estoy renunciando al momento de decidir, estoy renunciando a uno de ellos. ¿Por qué? Porque mi decisión posiblemente de momento es tomar el café, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones con información correcta, no hay que precipitarnos y particularmente yo les diría que no nos gane la ansiedad aún en el tema laboral.
Si hay errores, hay que evitarlos. Hay que hacer justamente procedimientos manuales para poder evitar justamente esa mitigación de riesgos, disminuir el riesgo que puede suceder, ¿no? Entonces, digo, ahí les dejo esa parte de la reflexión para que podamos iniciar con este análisis de estados financieros y pues vamos a empezar justamente. Bueno, ahí está el temario, algunos de los puntos de los que vamos a ver. Yo creo que vamos a avanzar toda la primera parte en ver los 4 estados financieros básicos. Vamos a retomar algunas cuestiones técnicas, vamos a retomar algunas cuestiones de las normas de información financiera y posteriormente los vamos a ir aterrizando ya a la parte práctica, que les repito, traigo ahí algunos casos para que los podamos resolver de manera conjunta. Cualquier situación, estoy ahí pendiente de las dudas y con mucho gusto para poderlas atender. Ok, bueno. Una pequeña reflexión en este sentido sobre el tema financiero o sobre la información financiera es la consecuencia del registro de las operaciones financieras de una empresa son la base para la toma de decisiones en materia fiscal, financiera, laboral, aplicando las normas de información financiera. Bueno, y ya lo platicábamos. Fíjense, hace ya cerca de un año, llega conmigo un cliente que se dedica al giro del restaurante, de la comida, y me dice, oye, ¿sabes qué? Traigo problemas porque estoy pagando muchos impuestos, y ese es el problema o el pan de cada día, cada vez que agarramos un nuevo cliente. No quieren pagar impuestos. Y le digo, bueno, ok. Si quieres en este sentido que yo te tome la contabilidad, él ya tiene un año operando, necesito que me mandes pues la información para ir viendo qué tienes y sobre eso darte algunas alternativas en materia fiscal, ¿no? Le pido las balanzas y obviamente al entregarme las balanzas, pues balanzas completamente en desacuerdo, en desorden, que particularmente creo que debemos de tener nosotros como contadores una particularidad, que debemos de ser ordenados y metódicos, más no cuadrados y sin alternativas. Entonces, me manda la información, nada cuadraba, los saldos en rojo, bancos, clientes, y yo le cuestionaba al cliente, y le cuestionaba de forma en donde fuera analítico, ¿no? Porque creo que algo que se ha perdido inclusive en el tema de la docencia, a cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, no se diga, maestrías, hasta apenas ahorita a mí me están abriendo los ojos un poquito en el tema del doctorado. Una materia que nos hace falta desde chicos, desde que nos vamos formando y que creo que haría una gran diferencia en el sistema educativo, sería el tema de la lógica, porque realmente no lo ocupamos, no lo ocupamos, y de la razonabilidad. No razonamos las operaciones, no razonamos muchas ocasiones lo que presentamos, tanto en nuestra vida personal como en la vida profesional, hablando del tema de la información financiera, ¿no? Y yo le preguntaba al cliente, le digo, imagínate que hoy lo que me dice tu balanza es de que en vez de que tú tengas un saldo en bancos, ahora tú le debes al banco, ¿no? Y me dice, ¿cómo está eso? Le digo, sí. Se supone que tú tienes un saldo en bancos, ¿no? Derivado de todas las operaciones, de la cobranza, de todo eso. ¿Sí? Le digo, ¿le debes al banco? No, pues no. Le digo, pues mira, tu balanza aquí lo que dice es que le debes cerca de 2 millones de pesos. Y me dice, no. Le digo, bueno, entonces está mal registrado. Abonaron de más a la cuenta de bancos. Y le digo, hay un mal registro contable entonces. Y nos vamos a la siguiente cuenta, que ahorita vamos a ver justamente ese análisis. Digo, nada más es para que empecemos a entrar al tema del análisis del contexto y por qué es importante solicitar balanzas cuando agarramos un cliente. Y si no las tiene, bueno, ya sabemos que por lo menos ya tenemos ahí una área de oportunidad y que vamos a cobrar la regularización, ¿sale? Pero bueno, este cliente sí me entregó contabilidad. Y así nos vamos con clientes, con las depreciaciones, con los impuestos a favor, con el IVA por acreditar, con los cargos diferidos. Y del otro lado, con proveedores, acreedores, impuestos por pagar,
Y no se diga, pues evidentemente, si tiene o no tiene una provisión de nómina, una provisión del pasivo laboral, de la reserva legal en el tema del capital, reconocidas las utilidades o las pérdidas ya neteadas más el capital. Entonces, pues estaba patas para arriba el tema de la empresa. Y le digo, mira, le digo, ya tienes operando cerca de 1 año y medio, ¿no? Que fue lo que duró la empresa hasta que me buscó. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? A una de dos. Que le pidas a tu contador que regularice toda la parte contable y que ajuste toda la información, pero yo siento que una contabilidad, ajustarla a lo que me había entregado iba a ser imposible o iba a ser complicado porque tenía que depurar muchas cuentas. Mi recomendación es que te rehaga la contabilidad tu contador, ¿no? Ya le pagaste, ya hizo el registro de las operaciones, aquí está, consecuencia del registro de las operaciones financieras. Sin embargo, no refleja la realidad de tu negocio. Y por eso es de que tanto el maestro José Antonio, en su momento Octavio, Lalo, su servidor, siempre les comentamos, o siempre el comentario es que el propio contador es quien mete en problemas al contribuyente, ¿no? Ahora imagínense que esas balanzas, porque todavía se atreven a hacer ese tipo de situaciones. Yo cuando tomo una contabilidad o tomo una asesoría, jamás le pego al contador que está trabajando, porque al final cada quien tiene su forma, pero creo que hay normas particularmente que hay que seguir, registros y maneras contables y presentación de la información financiera. Sí es importante que si nos contratan para poder dar una opinión sobre cómo se encuentra la empresa y encontramos algo similar, pues evidentemente de manera ética y profesional podamos hacer todos los comentarios al respecto. Entonces, ¿a qué punto voy? Pues que este cliente ya pagó una iguala, ¿no? 10, 20, 5, 6 mil, 30 mil pesos, la que haya sido. Ya pagó una iguala y lo que le va a representar es, si quiere que yo le haga rehacer la contabilidad, pues evidentemente le voy a cobrar el doble ya de lo que le costó. Perdón. Entonces, ¿a qué voy? A que debemos nosotros también tener una ética profesional, que en la licenciatura nos enseñan a tener esa parte de la ética, a esa parte del compromiso con nuestro cliente, y que no hagamos contabilidad simplemente para determinar impuestos, que también ya nos hemos cansado de platicar esa situación. Creo que hoy una contabilidad debe de estar registrada al día. Si ustedes lo quieren ver así, máximo debería estar registrada a mes vencido. ¿A qué me refiero? Termina el mes y lo cotidiano es que los primeros 10 días posiblemente solicitemos la información, estados de cuenta, partidas que no se identifican en el estado de cuenta, que nos las identifica el cliente, para poder hacer la determinación de impuestos. Sin embargo, creo que esa tendrá que ser la consecuencia de tener una contabilidad correcta. Y a la par, pagar impuestos de manera óptima, nada de estrategias y de que te voy a hacer magia y a partir del siguiente mes vas a pagar menos contribuciones, ¿no? Y que derivado de esa información financiera, sí pagues menos impuestos, los optimices, pero tomes mejores decisiones. Ahorita les voy a enseñar, justamente con este cliente que tengo del restaurante, cómo le hemos ido pegando al tema de identificar cuáles son los costos y los gastos más representativos y de manera interna o de manera administrativa y de control por parte de ellos en la parte operativa, han disminuido esos costos. Al disminuir costos, ¿qué se hace más grande? La utilidad, ¿no? Hay dos formas de poder incrementar la utilidad y hay que también, entrando en el tema del análisis financiero, es la primera. Si yo quiero incrementar mi utilidad, tengo que incrementar mis ventas. Pero si mis ventas las incremento e incremento mis costos y mis gastos, mi utilidad puede seguir siendo la misma, el mismo porcentaje. Y la otra es decrementando los costos y los gastos, e inclusive los gastos indirectos, ¿no? Fíjense,
Hace una semana me invitaron a grabar un programa con el maestro Rodrigo y me dice, vamos a hablar del coeficiente de utilidad. Y platicábamos justamente que ahí del coeficiente de utilidad, tú puede ser que llegues a un punto de equilibrio, pero por ejemplo, en la parte financiera, si tú tienes operaciones con el extranjero, y ahorita, por ejemplo, que está regresando el peso y está ganándole espacio o pie al el dólar al peso, ¿a qué me refiero? Estaba en 17 y tantos, hoy ya está en 18, pudiera ser que el día de mañana esté en 19, 20 y que de alguna manera el dólar se empiece a recuperar. ¿Qué nos va a traer como consecuencia? Pues obviamente que de manera regular muy probablemente es de que traigamos utilidades cambiarias altas, pero eso también hay que preverlo, porque pudiera ser que derivado de una utilidad cambiaria, pudiera ser que yo en el cierre del ejercicio pudiera tener hasta coeficiente de utilidad del 2%, que me traería por consecuencia que si traigo un coeficiente del 2%, voy a tener que duplicar mis ingresos o los voy a tener que acumular para la determinación de mi pago provisional. Que también, repito, son cuestiones que tenemos que ir previendo dependiendo la actividad de la empresa. Por eso es importante conocer, saber hacia dónde voy a ir en el rumbo del negocio para el tema del análisis financiero, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el tema de las diapositivas. Digo, espero que les esté sirviendo algunos de los comentarios que voy platicando con el ánimo de que ustedes analicen la información financiera. Y si no tienen contabilidad y están cobrando, pues alineen primero la contabilidad para poder hacer o para poderle entregar al cliente una mejor toma de decisiones, ¿sale? Entonces, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Básicamente la información es el conjunto de datos presentados de manera ordenada. Ya comentaba que son algunos de los puntos que debe tener el contador o alguna de las consideraciones o del parte del perfil, que es el tema del orden. Sistemática, cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero. Todo lo que reflejemos en materia contable lo vamos a reflejar en materia de dinero, dependiendo de la moneda en la que se esté operando, ¿no? Pudiera ser que yo traiga contabilidades del extranjero, que sí traemos, por ejemplo, contabilidades del extranjero, de Estados Unidos particularmente, y bueno, si me requieren información, pero ahí utilizamos las USGAP, hay que presentar y revelar la información de la empresa, pero en vez de que sea en pesos, tendría que ser en dólares. Entonces es importante, ¿no? Dependiendo la moneda en la que estemos operando, representar de manera monetaria y en qué tipo de moneda la estamos presentando esa información financiera, que describen la situación financiera, los resultados de las operaciones y otros aspectos relacionados con la obtención del uso del dinero, ¿no? Entonces vean cuál es realmente el alcance, el objetivo, que yo derivado de las operaciones que tenga en mi negocio, debo de indicar cuál es el resultado de esas operaciones, si gané o perdí en el estado de resultados. ¿Cuánto tengo, por ejemplo, en el estado de situación financiera? ¿Cuánto tengo como parte de mis derechos? En la parte de las obligaciones, en la parte de los pasivos y en la parte del patrimonio, en el capital, ¿no? ¿En qué me gasté el dinero? Hablando del flujo de efectivo dentro de la empresa. ¿Cuánto tengo en el tema de la tenencia accionaria para la toma de decisiones? Si vendí o compré acciones, ¿no? Que eso va a ser interesante. Entonces, ese es el objetivo real de la información financiera. Y lo que platicábamos, muchas veces así está la información en las empresas, ¿no? Con un desorden completo y literal, en donde pues no hay ni pies ni cabeza, ¿no? No hay información, hay datos incorrectos, hay importes, hay cuentas en el activo que son del pasivo y viceversa, cuentas del capital en el activo y viceversa, y así nos podremos ir. Debemos de tener un orden, ¿no? Ya platicamos sobre esa parte. Y lo que hemos comentado, el tema contable debe estar alineado al día. Y yo les diría, háganse de una forma de cómo registrar. Para eso sirven el tema de las políticas. Les voy a comentar algunos puntos interesantes, importantes particularmente,
que me sucede en el tema del criterio contable. Sin embargo, por ejemplo, cuando me dicen, oye, a ver, ven a darnos una opinión sobre el tema de los estados financieros, y por ejemplo, si llego a tener alguna discrepancia con el contador, pues obviamente tengo que alinear esa parte y pedirle y solicitarle que haga la política contable para poder ir alineando esos conceptos. Un ejemplo, una empresa que se dedica a vender software para el tema de los desgastes de los camiones. Voy a poner el ejemplo de Bimbo, que sí es un cliente de esta empresa. Le compra el software para saber cuánto tiempo su equipo de transporte va a tardar en desgastar las llantas, en desgastar posiblemente una refacción, los amortiguadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen un tema de logística muy identificado para saber cuántos kilómetros va a durar esas piezas de desgaste, ¿no? Cuando llega el límite, se cambian para que la unidad siga manteniendo ese buen ritmo. Y es a lo que se dedica esta empresa. Bueno, vende el software. Entonces, derivado justamente de esta revisión, porque le piden que tengan una contabilidad al centavo, bien, me hablan y me dicen, oye, Juan Carlos, ¿nos puedes dar tu opinión respecto al tema de los estados financieros? Y le dije, sí. Y entonces ahí es cuando yo me siento con el contador y le digo, mándame las balanzas para que yo pueda revisar, para que yo te pueda dar mis comentarios al respecto, y si hay que alinear algo, pues lo alineamos, ¿no? Tú me das tus puntos de vista, yo te doy los míos, te doy mi fundamentación, y sobre eso pues le damos, ¿sale? Empiezo a revisar la balanza, y algunos contadores, algunos colegas, que seguramente ustedes también lo pudieran hacer, registran, por ejemplo, un ejemplo, asesoría contable, lo registran en la parte de acreedores y no en proveedores, ¿no? Entonces tenía segmentado una parte de acreedores y otra parte de proveedores. Inclusive el pago el pago lo hacían por medio de 2 tarjetas de crédito corporativas desde la parte de acreedores. Entonces, parte de las observaciones, porque lo mandaba directito a acreedores a la tarjeta. Y yo parte de las recomendaciones que yo le hice en esa ocasión es, mi recomendación es para que tú puedas tener un mejor control e inclusive las pruebas de la balanza sean efectivas. ¿A qué me refiero? Todo lo que esté en proveedores, si es al 100%, escuchen bien, o sea, todo graba, a eso me refiero, no hay nada exento ni tasa cero, en el caso de esta empresa, tu división entre 1.16 de proveedores debe de darte tu IVA acreditable. Y todo lo que esté en clientes, si es al 16%, entre 1.16 es tu IVA trasladado. La diferencia es seguramente lo que está pendiente de cobro o de pagar, ¿sale? Entonces, por eso es de que yo esas pruebas o regularmente me hago de esa forma para poder analizar inclusive los impuestos dentro de la balanza, ¿sale? Que tenemos ahí algunos papeles de trabajo para hacer estas revisiones. Y me dice, no, ¿sabes qué? No. Yo registro el pasivo directamente en acreedores y lo liquido cuando pago la tarjeta de crédito. ¿Está bien? Le digo, al final son recomendaciones y son criterios distintos. Creo que ella, desde la parte contable, le está faltando un paso, que es el registro de la provisión, ¿no? Que muchas veces hacemos contabilidad y mandamos al pago, por ejemplo, al pago, ¿no? No hacemos la provisión. No mandamos ni a clientes ni a proveedores, sino lo mandamos directamente a bancos y a bancos abonado para el pago respectivamente. Siempre mi recomendación es con las empresas a las que asesoramos es hagan su provisión para que puedan tener un mejor reconocimiento. Porque ¿qué va a pasar? Si llega el dueño de la empresa, los accionistas, y te dicen, oye, a ver, dame el nombre de los principales proveedores o clientes que tenemos en el negocio. Y si tú mandas directamente al pasivo, acreedores, pues no vas a saber quiénes son. ¿Sí me explicó? Entonces,
repito, el tema contable y el tema de la información financiera y del registro particularmente nos sirve para tener un control, un detallado control y saber quién nos debe, quién nos debe. Si lo mando todo a acreedores,